Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, es decir, ellos lo habían visto entrar y salir, ellos eran testigos presenciales de Jesucristo, que es una de las condiciones que el Señor tenía para elegir a sus apóstoles, que lo hubieran visto desde el principio, que lo hubieran seguido, que testificaran que Jesucristo verdaderamente en vida había sido ese que a través de la resurrección seguía siendo el mismo. Entonces era una condicionante que el Señor tenía para todos aquellos que iban a ser discípulos. En este caso estaban hablando no de los discípulos, que también hay discípulos que los siguieron desde aquel entonces. Uno de ellos pues, fue José Barsabás. Pero está hablando de los apóstoles, de los que fueron sus apóstoles. Es una cosa diferente un discípulo a un apóstol, ¿sí? Por eso hago la diferencia. Bueno, en Hechos 22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bien. Aquí yo voy a dejar una pregunta y voy a continuar con lo que hay después. Respondemos la pregunta. Este capítulo de Hechos 1:22, capítulo 1, versículo 22, nos lleva a Lucas 3:21. Lucas 3:21, que dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. O sea, esto también lo corrobora Marcos 1:9. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Mateo 3:16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Entonces, ya vemos dos versículos de los tres que hemos visto, Lucas 3:21 y Mateo 3:16, en los que habla de lo mismo, de que una vez que Jesucristo fue bautizado, los cielos fueron abiertos. ¿Y se acuerdan? Una vez que Jesús se bautiza, pone como una condicionante a través de Pedro, que todos aquellos que le fueran a seguir, se arrepintieran primeramente y después fuesen bautizados. La razón por la que él pedía esto, pues tiene que ver con que, según las escrituras que estamos leyendo, los cielos se abren. Los cielos se abren llenos de bendición para toda persona que se bautiza. ¿Ah? No estamos hablando de salvación, estamos hablando del favor de Dios al abrir los cielos a través de Jesucristo. Él decía, decía, déjenme cómo dice esto, decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Aquí menciona que esto pasó cuando Jesucristo se estaba bautizando. Los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió. Y en ese momento se abre precisamente el reino de los cielos y se posa sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 24:50, que una vez que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, obviamente estamos hablando de Jesucristo, en Lucas 24:50 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. A sus discípulos, a sus apóstoles los bendijo. ¿Ah? En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay dos hechos. Uno es que el Señor, con todo el poder, investido en el poder del Espíritu Santo, bendijo a sus discípulos. ¿Ah? Y la segunda es que ellos tenían que recibir poder
cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y entonces le podían ser testigos en todas las partes, hasta el último de la tierra. En Lucas 24:51 dice: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. En Lucas 24:51. En Marcos 16:19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y él se sentó a la diestra de Dios. Vamos a parar aquí tantito y a preguntarles, bueno, estos eran los requisitos. ¿Cuántos de nosotros somos discípulos del Señor? Amén. Amén, amén. Y creo que todos somos discípulos del Señor. ¿Sí, además? Somos discípulos. ¿Seremos apóstoles? ¿Por qué no? ¿Por qué no seremos apóstoles? Porque los apóstoles, ¿Cómo? Debemos haber vivido en el tiempo donde estaba Jesús. Deberíamos haber vivido en el tiempo de Jesús. porque los apóstoles, así como les dijo, ¿no? Que fueran y predicaran, hicieran iglesias, Exactamente. O sea, fincaran iglesias. levantaran lugares. O sea, extendieran el reino de los cielos, el reino de Dios. Nosotros a lo mejor ahorita en este tiempo estaríamos como discípulos. Pero una de las condiciones también para ser discípulos es haber visto a Jesús. Que pudieran, no, también discípulos. José Barsabás también era un discípulo. Ajá. Y después vino a ser apóstol a través de una elección. ¿Sí? Echaron suertes perdón, sobre Matías, perdón, estoy diciendo una este Barsabás José era discípulo. También lo era Matías. Pero Matías, a través de la elección que hicieron, acabó siendo un apóstol, el 12º apóstol. De la ausencia de Judas Iscariote, que había caído, a él lo eligen. Y ahora, ya de ser un discípulo, pasa a ser un apóstol. Pero nosotros tenemos como condición conocer a Jesús. Eso. Fíjense lo que dice, porque aquí dice, comenzando desde el bautismo de Juan, o sea, ellos conocían a Jesús desde el bautismo de Juan, ¿y hasta cuándo? Hasta cuando él fue elevado. Y ahí dejan de verlo, ¿sí? Todos, ellos y nosotros. Pero fíjense lo que dice Juan 20:29. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, está hablando de Tomás, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Usted cree en su obra redentora? ¿Usted cree que el Señor vino aquí en semejanza de carne, que fue crucificado, muerto, sepultado y que resucitó y que está a la diestra de nuestro Padre Celestial en los cielos? Entonces usted creyó por lo siguiente que viene. Juan 17:20. Y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Es Juan? Juan 17:20. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que también no está pidiendo nada más por ellos, sino por los que habríamos de creer, por lo que todos los apóstoles dejaron aquí escrito. Ellos fueron los que apuntaron, dejaron por escrito todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y nosotros al leer todo esto no necesitamos haberlo visto físicamente. Hemos creído por ellos que sí lo vieron. Y por fe, como decía mi hermana, nosotros somos hoy discípulos y podemos ser apóstoles, porque podemos ir y abrir iglesias en muchos lados. ¿Qué nos detiene? Quizás que nuestra fe no está tan desarrollada o que no hemos tenido ese llamado, porque es un llamado, pero cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Puede salir de aquí y va y establece una iglesia en otro lado con la bendición de nuestro pastor
pero está abriendo iglesias, ¿sí? Está abriendo iglesias. Entonces, ¿Así sería apóstol? ¿mandé? Haciendo eso el desapóstol. Sí, porque es una de las características que tiene el apostolado, que tiene que ir y difundir el reino de los cielos estableciendo iglesias, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Por ejemplo, hace 8 días creo nos reuníamos para ver, tratar el asunto de, ¿cómo se llama la cobertura? No creo cómo se llama. Bueno, no, pero ¿cómo se llama la iglesia? Bien, bueno. Justamente ella, esa iglesia, estaría absorbiendo esta iglesia, estaríamos bajo la cobertura de ellos, ¿sí? Y a lo mejor ellos vienen y establecen un orden que a lo mejor nosotros por no tener esa cobertura no estamos cubriendo, y van perfeccionando las iglesias. Algunas las agarran desde el inicio, otras las agarran a la mitad, pero empiezan a tener esa cobertura. Y a veces a esas personas se les llama apóstoles. Ese título está muy como que tiene muy mala fama, ¿sí? Pero existe, porque así fue instituido. El Señor instituyó apóstoles, misioneros, infinidad de maestros, 7 cargos, ¿no? 7 cargos, eso. Ok, entonces, eso está estipulado, eso está dentro de lo que es la ley, perdón, la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues nosotros sí cumplimos con estos requisitos. Sí, esto es lo que nosotros podemos traer de lo que ellos hacían antes a cómo lo vamos a hacer nosotros ahora, en este tiempo. Porque a veces la palabra, cuando no está bien entendida, dicen, no, pues es que esto no lo podemos hacer, no cumplimos con las requisitos, nunca vimos a Jesucristo. ¿No? O sea, efectivamente nunca lo vimos, pero la palabra dice lo que Jesucristo está diciendo. Porque me has visto, has creído, bienaventurados los que vieron, los que no me vieron, que creyeron. ¿Sí? Y nosotros estamos en ese caso. O los que han creído porque han hablado, nos han hablado. A mí me han hablado del Señor, yo no de la noche a la mañana tuve la bendición de ser llamado, no hubo alguien que me llamó y me habló de la palabra. Esa persona está haciendo esto, Juan 17:20. Y nosotros lo hemos hecho ahora con otras personas, les hemos hablado, y hemos sido parte de esa construcción, esos ladrillitos de los que hablábamos antes. Cada uno somos un ladrillito que va construyendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces dice aquí que cuando nuestro Señor Jesucristo se bautiza, los cielos se abren. ¿Y se han dado ustedes cuenta de que nosotros como iglesia, casi una de las primeras cosas en las que de manera natural o inspiradas por el Espíritu Santo, que yo creo que eso fue tener un bautisterio? Era algo que a lo mejor se había quedado pendiente hace mucho tiempo. Pero que en este tiempo nosotros, de la manera como esté, a lo mejor funcional, no funcional, pero tenemos donde la gente, ¿ya van cuántos? ¿27? No. 27 que se han bautizado ahí, ¿cuántos fueron? Fueron 8. ¿Fueron 8? Ajá. Dice nada más, yo ya le decía 20, quiere decir que van a ser 27 prontamente. Pero bueno, fueron 8. Pero ya se están anotando. Sí, pero se están anotando. Entonces, hay como que innatamente en nosotros ese deseo. ¿Por qué razón? Obviamente es porque el Espíritu Santo está moviendo que nosotros hagamos eso. Entonces, ¿por qué queremos hacerlo? Porque también de manera innata nosotros hemos visto las bendiciones que tiene nuestra vida el hacer eso, el bautizarnos. Yo de verdad, hermanos, se los digo sinceramente, desde el día en que yo me bauticé, yo creo que por eso cuando a mí me dicen, ¿cuándo es tu cumpleaños? El día que yo me bauticé. Ese día volví a nacer. Ese día yo nací verdaderamente. ¿Por qué? Porque verdaderamente mi vida desde ahí tiene otro sentido. Desde ahí yo tomé conciencia de muchas cosas. Ahí yo tuve conciencia de mi nacimiento espiritual.
Y desde ahí han venido infinidad de bendiciones. Se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos, exactamente. ¿Sí? Yo vi un Jorge Cortés antes y un Jorge Cortés después. Ajá. Y creo que lo mismo que nos ha pasado a todos los que de alguna manera ya nos hemos bautizado. Los cielos se han abierto para nosotros. Ajá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que rescatar de aquel entonces. No nada más fueron ellos. Somos nosotros. Yo les apuesto que si algunos de nosotros nos mandaran a ser misioneros por el mundo y llegáramos a un lugar donde no hablaran la lengua castellana, también les predicaríamos y también entenderían. Sí. Porque no somos nosotros. Es el Espíritu Santo hablando. Nosotros estamos cumpliendo lo que el Señor nos indica, pero el Espíritu Santo está haciendo su voluntad. Ajá. Entonces, todo eso que ellos hacían en aquel entonces es lo que nosotros hemos venido haciendo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos traer de aquella enseñanza de hace 2000 años a hoy nuestros días. Entonces, ya vimos nosotros que el Espíritu Santo abre los cielos y también nos permite poder llevar lo mismo que nosotros recibimos de gracia dada. Ajá. Entonces, dice, cuando se bendiciéndolos, se separó de ellos. Bien, y luego ya dice aquí que señalaron a dos, en Hechos 1:23, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, que había sido parte de los 70 discípulos de Jesús. Ya vimos qué quiere decir Barsabás. Ya vamos a ver ahorita qué quiere decir Matías. Matías proviene del hebreo. Quiere decir que Matías fue el apóstol, el que al final de cuentas fue nombrado apóstol. Matías viene del hebreo, significa don de Dios o regalo de Dios. Se escribe M de mamá, A de Alberto, T de Tomás 2 veces, I latina una vez, T de Tomás, Y, A, H, U. ¿Cómo se pronuncia? Pues creo que es Matillao. Matillao, es en hebreo. Este fue un discípulo de Jesús y como apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote. Acompañó a Jesús desde su bautismo hasta el momento de su ascensión. Predicó el Evangelio en Judea y luego se cree que se extendió a otras regiones, incluyendo Capadocia, actual Turquía, y la región del Mar Caspio. Su muerte, se cree que fue martirizado porque no hay mucha información en la Biblia respecto a lo que les pasó a los discípulos, pero en los estudios que se han hecho, en la investigación que se ha hecho, dice eso, que incluían que se extendió a otras regiones, incluyendo Capadocia, actual Turquía, y la región del Mar Caspio. Su muerte se cree que fue martirizado en Cólquida, sufriendo crucifixión o decapitación. Hay una nota, dice, él no perteneció a los 70 discípulos de Jesús, él perteneció a los apóstoles que acompañaron a Jesús durante su ministerio público y fueron elegidos para un papel de liderazgo en la iglesia primitiva. Los 70 discípulos fueron enviados por Jesús para predicar y sanar, pero no fueron parte del círculo íntimo de los 12 apóstoles, que aparecen en Lucas 10, del 1 al 24. Bien. Nosotros ya vimos, ya ahondamos un poquito en que, bueno, sea como sea, nosotros seguimos construyendo el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dice, Hechos 1:24. Dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y esto nos permite ver cómo la iglesia de aquel entonces escogía a las personas que iban a sustituir a otros o que los iban a reemplazar, como en este caso por muerte. ¿Cómo lo hacían? Y desde aquel entonces hasta la fecha, esa manera de elegir un sucesor
creo yo, desde mi punto de vista, que se ha hecho de la manera más equívoca que puede haber. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué hacían ellos. Fíjense nada más, y eso nos va a permitir entender lo que hacemos nosotros, lo que ahora hacemos nosotros. Y dice Hechos 1:24, y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. O sea, ellos primeramente oraron. En Hechos 6:6 dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. O sea, primero identificaron los candidatos, oraron por ellos y les impusieron manos. Y en Jeremías 17:9-10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y en el 10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ay, hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga y le dé muchas cosas. Usted busque, usted necesite. Entonces vemos que tanto en estos dos, en estos 6:6, Jeremías, ¿qué perdón? voy a regresarme porque la vista usted andaba por allá. Dice, en Hechos 1:24, dice: llorando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y eso nos lleva a Hechos 6:6. Dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles. Obviamente están hablando de Barsabás y de Matías. Que por cierto, de paso, Matías significa Mateo. Yo, por si lo llegan a ver, pues es Mateo. Dice, Hechos 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y en Jeremías 17:9-10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y en el 10 dice Jehová: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, ellos, aún a pesar de lo que van a hacer un poquito más adelante, confiaban mucho en las obras. Mira, no, es que me encanta de Rebe, es terca. Me encanta que sea terca. Ajá, bueno, pues ahí lo podemos ver. Esto nos ayuda un poquito más. Dice, estamos viendo que Jeremías, dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y en el 10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí el Señor ya le estaba diciendo por cuál de los dos se iba a decidir. ¿Y cómo lo decide? Bien, dice en Hechos 25, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Hechos 1:25. ¿Uno? Hechos 1:25. Dice: para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. La Biblia no menciona si él reemplazó a Judas como tesorero. No lo dice la Biblia. Debemos de entender que se está supliendo el apostolado y el ministerio. Se puede suponer que él llevaba ahora las finanzas, que él llevaba ahora la bolsa de valores de lo que el grupo tenía, pero no sabemos porque la Biblia no lo menciona, no lo dice. Nada más dice que para que tome la parte de este ministerio de apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Hablando ya ahí de Judas, ¿a dónde es su propio lugar? El infierno. Bien. Entonces dice,
Este hecho nos lleva a Hechos 1:17, que ese ya lo habíamos visto, pero bueno, viene aquí como parte del soporte. Hechos 1:17. Hechos 1:17, un poquito más abajo de lo que acabamos de ver. 1:17. Dice, ya que y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, refiriéndose a Judas. Ajá. Entonces, esos eran los elementos que ellos daban. Bueno, pues es que éramos 12, ya no somos 12, hace falta uno. Había uno que tenía un ministerio, no lo supo dignificar y necesitamos por fuerza alguien que venga y supla a esa persona que ya no está con nosotros. ¿Cómo le hacemos nosotros ahora? ¿Qué rescatamos de aquel entonces y qué traemos a nuestros tiempos? ¿Cómo seleccionamos nosotros a alguien? Que se porta También bien. orando, ¿no? Orando, pidiéndole dirección a Dios y viendo el testimonio también de mi hermano. Ajá. Debe de ser así. Aquí ellos escogieron de todos, de los 70 que tenían, escogieron 2. A uno que pertenecía y a otro que venía con Jesucristo. Escogieron 2. Y ya el Señor tomó la decisión. Pero ellos escogieron 2, los que para ellos tenían más capacidad. ¿Para qué? Para ese ministerio. No iban a utilizar, no iban a estar empleados en cualquier cosa. Era en el ministerio más íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Y tenían que estar a la altura de eso que ellos iban. Judas lamentablemente no los tuvo. Pero de los 2 que escogieron y propusieron, el que escogieran tenía que estar a la altura de eso. Ajá. Y lo hacen en base a la ley que en aquel entonces se manejaba. En aquel entonces, para elegir algo, ellos echaban suertes. Se llama en la Biblia que echaban suertes. Si ahora nos dicen a nosotros que es echar suerte, lo asociamos con ¿qué? ¿Con el Melate o con la Lotería Nacional? Solo águila. ¿Mande? Solo águila. ¿Solo águila? Ajá, que echan la moneda y dice echar suerte. Eso es uno quizás de los elementos más neutrales que puede haber. En el Melate sí hay una manipulación. Cuando usted arroja una moneda al aire, usted no sabe, va a caer águila o sol. Ahí no sabe usted. Los dados que ellos echaban, los echaban y no sabían si iba a caer 7 para el hermano y 6 contra el otro y pues ganaba el 7. Pero ellos no se limitaban nada más a hacer esa suerte, sino vamos a ver, y ahorita lo explicamos, dice, en Hechos 1:26, Hechos 1:26, dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. En el contexto, dice, el contexto de echar suerte significaba un método de selección aleatoria. Era un método de selección aleatoria. Ese método de selección aleatoria, pues es el mismo de ahora cuando dicen, pues echamos un volado. Echamos un volado. ¿Y qué significa eso? Se refiere a la elección de personas o cosas de manera que cada miembro de una población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Eso buscaba esa selección aleatoria. Cualquiera podía salir beneficiado, cualquiera podía salir elegido. Era una selección imparcial, no influenciada por factores externos. Ahora, ¿por qué lo hacían? Dice, ya que tanto José como Matías eran considerados dignos de asumir la responsabilidad apostólica. Los dos eran dignos. A los dos se les consideraba 2 personas dignas. Y el mecanismo se hacía a través de tirar dados o tirar objetos en una bolsa. Hoy podemos poner 100 numeritos, del 1 al 100. Los metemos en la bolsa y los revolvemos. Y decimos, saca uno. El más próximo al número 1 o el más próximo al número 100 es el que gana. Y ya usted mete la mano. Le tocó el 99. Al otro le toca el 100. Pues
ya ganó el 100, ¿sí? O vete y saca el 80 y al otro le saca el 16, pues ya ganó el 80. Ajá. Nadie ve, nadie tiene mano, nadie participa, y ellos creían que en ese momento, en cuanto la persona metía la mano, o aventaban los dados, o cualquier cosa, el Señor era el que tomaba el control. Eso es lo que ellos creían. Decían, ahora sí, nosotros ya echamos la suerte y va a caer el que el Señor decida que es. Ajá. Ellos confiaban en la selección divina, en la elección divina. Por eso es que hasta ese entonces todavía ese era el mismo. Fíjense lo que dice, tirar en una bolsa y sacar uno al azar para tomar una decisión, basado en la dirección divina, es decir, la creencia en que Dios estaba guiando el proceso y no era meramente una cuestión de suerte o azar. Por esa razón no se cuestionó cuando la suerte cayó en Matías, quien fue elegido como el nuevo apóstol, porque ellos confiaban plenamente en que lo que ellos estaban haciendo no era más que echar la suerte si hasta ahí llegaban ellos. Ya lo que venía después era decisión del Señor. Ajá. Si ahora nosotros tuviéramos que elegir a alguien aquí e hiciéramos eso de que vamos a echar un dado o vamos a sacar los dados, sacamos los dados, no me acuerdo cómo se le llama ese, son de los dados que los hacen así. ¿Cómo? Ay, hermano, le contaron, ¿verdad? Bueno, pues cubilete, dirían cualquiera que sepa de allá afuera, pues ¿qué creen que ahí seleccionan las cosas? Un cubilete, pues, ¿qué sabe qué? No, pero eso era de verdad, donde no había una injerencia humana. Aquí los sentimientos entre nosotros, el que me cae bien o no me cae bien, puede llegar a tomar parte en la elección de una persona. Ahí sí yo le tengo que reconocer a la Iglesia Católica cómo eligen un papa, aunque elegir un papa está del recojón, pero lo eligen así, a voto cerrado. Dicen, hay 10, ¿sí? Hay 10. Y cada uno se va, se aparta y ahí pone su voto, ¿no? Y vienen después, y nadie lo suelta de su mano, vienen y lo meten en el. Y ahí abren y empiezan a contar el conteo. Dicen, pues hubo 80 votos para fulano. Pero también, pues puede haber también mano negra, ¿no? Pero de alguna manera se supone que hay una cuestión de que el Señor decida. Nosotros ya votamos. A lo mejor mi voto nada más es el único que votó por Juan, fue Jorge. Y los otros 80 votos fueron para José. Pero nos da la oportunidad de ver cómo nosotros hoy en una iglesia podemos tomar un criterio. Si nosotros tuviéramos ahorita que elegir quién va a ser qué o quién va a ser cuál, ¿cómo le haríamos? Conociendo ya lo que el Señor nos decía en aquel entonces, lo que ellos hacían y cómo lo hacían, con qué sentimiento de corazón lo hacían. Ajá. Porque el Señor ya nos está hablando de que yo sé, porque yo escudriño corazones, porque yo veo la mente de la persona, porque ellos lo hacían de esa manera, sabiendo que el Señor ve eso. ¿Cómo nosotros elegiríamos una persona? ¿Cómo decidiríamos en qué va a participar quién o qué? ¿Cómo elegiríamos a un hermano que se va, ya no quiere estar, se va? ¿Cómo lo suplimos? Porque esa parte del ministerio es importante. Aquí el Señor nos lo enseña. ¿Sí? Eran 12 los que el Señor dejó. Y ellos en su conciencia sabían que necesitaban meter el 12. Por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si ese es el caso. Por ejemplo, cuando decidimos tomar esta responsabilidad de talento, era nuestra hermana Norma y yo, y nos pusimos a orar y todo eso, le pedimos a Dios, y pues Dios nos dio, ¿no? Pero pues Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Porque nos escogió las dos. Y pues ya pues ella ya se fue, ya no se pudo ir aquí y todo eso. Entonces, ¿qué pasó?
Pues yo me quedé, o sea, pero Yo me quedé, ya no hay nadie más que yo. Entonces, ¿qué hace falta? Poner algo. Yo creo que hay una cuestión. Hay veces que las decisiones son de manera emocional, ¿sí? Y van a estar en un lugar donde no hay gran riesgo, ¿sí? No es menospreciar la labor, porque toda la labor tiene una... Vamos, si los ladrillos de abajo no están, los de arriba no pueden ponerse nunca. O están los de abajo o no se puede construir arriba, a pronto. Ajá. Entonces los de abajo, pues quién sabe si es más importante que lo de arriba. O todas son juntos igualitos, ¿no? Cada uno hace una función. Aquí la cuestión es cuando, por ejemplo, va a haber una elección para una... ¿Se acuerdan lo que hablábamos del hermano Alan? ¿Se acuerdan que hablamos del hermano Alan? Ajá. Que a partir de que 2 o 3 veces ha participado en lo que ha venido, y nada más participa y le ponen unas arrastradas el otro. Y algunas veces yo he notado que se le anima. Hermanos, usted ya deja de venir 6 meses, 1 año, y cuando viene, no, es que usted tiene palabra, hermano, ya lo queremos ver predicando, ya, el Señor tiene un plan para usted. ¿Quién me dijo a mí que Él tiene un plan para él? Es mi emoción, es mi percepción de las cosas. A mí el Señor nunca me dijo de él nada. Eso es mentira. Eso es mentira bíblica. Eso no es cierto. ¿Que el Señor puede hablar? Sí, Señor. Él y el Espíritu Santo hacen lo que se les pega a pronto. Él puede decir. Porque para eso es Espíritu Santo. Y nosotros somos discípulos para obedecer. Ya, nada más. Sí, para servir. Y ya. Ajá. Pero a veces no, la emoción nos lleva a hacer eso. Sería todavía más fácil y todavía más prudente aventar un volado entre 2 personas, ponerlo en manos de Dios y decir, Señor, si cae sol es Juan, si cae águila es Pedro, y sé tú el que decida. Ahí va el volado. Sería como que más enfocado en poner la atención en Dios y decirle, Señor, sé tú el que decida. Porque yo soy humano y me voy a equivocar. Pero sé tú el que diga si es águila o si es sol. No estoy sugiriendo que así vamos a hacerlo, no, sino que tenemos que crear el mecanismo sobre el cual nosotros vamos a ir sustituyendo. En este caso, la hermana sola no puede. Sola no puede. Ajá. Y ya la otra ya no vino. Por las razones que también se justifican, está estudiando, tiene que trabajar, bla, 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 y ya no pudo. Quizás esa hermana también fue movida por la emoción, porque ese no era su llamado. Tan no era su llamado que se va. Ahora yo les digo, ¿qué piensa la iglesia de una hermana que abandona el... Bueno, pues lo que hizo Pablo, cuando Marcos se le escapa, ¿no? Se regresa, ¿no? Y lo deja cuando los trancazos estaban en su momento, y él que dice, patas, ¿para qué las quiero? No, pues, ahí nos vemos. Y deserta. Y el Señor nos ha dicho que cuando agarras el arado, lo menos que Él quiere es que lo sueltes y te voltees para atrás para abajo. No es digno, exactamente no es digno. Entonces, esa enseñanza hoy la traemos aquí, porque hoy sigue estando vigente. Eso es lo bonito que tiene la palabra del Señor, que nos dice cómo lo hacían en aquel entonces. Por eso el libro de los Hechos es muy interesante, es muy ilustrativo, es muy histórico, y eso a nosotros nos permite, basados en la historia de cómo lo hicieron. No están hablando de una parábola, no, están hablando de un hecho real. Eso se llama hechos, o actos de los apóstoles, porque nos permite ahora a nosotros equilibrar ¿cómo le podemos llamar a eso? ¿Es equilibrar o establecer criterios? Yo creo que establecer. Establecer criterios, ¿no? De cómo vamos a, cómo el Señor espera que nosotros... Un criterio
estuvimos yendo un tiempo, que los hermanos que querían participar o trabajar en la obra, al menos tenían que estar, era lo que veníamos platicando, 3 meses sin faltar a la oración, sin faltar a los servicios. Y no era de que llegabas tarde y que no te dio tiempo, era de estar antes en el servicio de oración. Los domingos era 1 hora antes del servicio, todos los que querían servir y los que estaban sirviendo tenían que estar así, era el criterio que Dios me daba. Si ya querías tomar parte en algo, que era lo más que luego te ponían a hacer, el aseo. Y tenías que ir a lavar los baños 3 meses. Después de que pasabas eso, ya podías participar en dar clase a los niños o vender el talento. Y después de eso, no tenías que tener faltas en las células. Y ya podías participar a lo mejor en que ibas a recoger la ofrenda o anotar la secretaria. Y ya si de veras seguías fiel, no faltabas, estabas, pero también tenías que, ahí ponían su nombre en los sobres, no tenías que estar faltando en tus diezmos, ni en tus ofrendas, ni en tus primicias, ni en tus promesas. O sea, era un orden que ya cuando un hermano se le ponía de asistente en una célula o líder, era porque ya había mostrado más de 1 año ser fiel y mostrar ese amor hacia la obra y el llamado que tenían, si era él o era para estudiar para misionero, pastor, maestro, lo que el Señor le iba dando en el transcurso, evangelista. Entonces sí era un criterio muy fuerte, porque sí, no era, y si empezabas con problemas con la esposa, te llamaban, ¿qué pasó? Tengan cuidado, y nos llamaban la atención, y nos acomodábamos, y era una forma de trabajar todos juntos, todos juntos. De ir creando escuela, Sí. porque el que venía atrás también decía, este es el camino. Este es el caminito que yo debo seguir. Este es el orden que se tiene para hacer las cosas. Antes yo veía mucho los toros. Yo desde niño crecí en un ambiente donde era muy común ir a las plazas de toros. Y de repente surgía por ahí uno que se brincaba al ruedo con su chamarra y empezaba a torear el toro. Nos tocó ver unas cosas, hermana, que pues yo creo que de alguna manera algo los protegía. Salían bien magullados, porque sí, cuando nada más de un aventón que les diera, es increíble cómo vuelan. Ajá. Los agarra aquí y no le digo si no los bota hasta por allá. O sea, el animal es tuyo. Entonces, a veces nosotros estando allí oíamos que las personas decían, esto es una inconsciencia, ¿cómo es posible? Que no se da cuenta que pone en peligro su vida. Si no, nada más es que te suelten al toro. Hay que saber qué hacer ahí ante la situación. Y es algo muy parecido a lo que a nosotros nos pasa. Sí. A veces nos sueltan el toro y nos va con fe. Sí. Pues, y si usted no está tan firme, bien cimentado en su fe, en el llamado, se desmotiva. Y viene aquello que hemos oído muchos. No, yo estaba mejor antes. Ahora que fui, me va, pero peor. O no se acercan porque saben que les ve peor. Dice, no, yo mejor ni me acerco porque ya sé que me va a ir mal. Sí. Pero allí es donde nosotros como hermanos en la iglesia tenemos que proteger. Por eso dice el Señor que tenemos que proteger a los más pequeñitos, a los que todavía toman leche. Porque el que toma leche no se puede defender todavía está en su primera fase. Ajá. Y esto que nosotros vemos, que hemos estado viendo, nos permite tener conciencia de cómo podemos hacer que la iglesia funcione protegiendo a todos en las funciones. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, adentro mi hermana ya tiene que hacer todo?
y a lo mejor hasta se desilusiona o se desmotiva. Dice, es que yo lo hago con mucho gusto, pero pues no tengo 4 manos. No tengo 4 manos. Ajá, yo necesito. ¿Por qué? Porque inauguralmente eran 2. Se tiene que elegir una persona que venga y se ponga a las órdenes, no que venga y se ponga arriba de ella, sino que venga ahora con toda humildad y sirva de ayudante a la persona que está. Porque ahora ella tomó la cabeza y ahora el que viene atrás viene a ayudar. ¿Qué es lo que usted decía, no, mi hermana? No puedes llegar hasta arriba. Tienes que pasar primero por agarrar la escoba y si se necesita, pues barrerla. No queda de otro, tienes que hacerlo. Entonces, lo bonito de todo esto que Hechos nos enseña es cómo se hace la estructura. La estructura, inclusive la física. Tenemos la otra, la que nos dio Romanos, que era la estructura moral, espiritual de la iglesia. Ajá. Aquí estamos viendo la estructura prácticamente básica. Por eso se refiere mucho a la iglesia primitiva. Bueno, pues esto es lo que nosotros pudimos ver ahora en Hechos 1, del 21 al 26. ¿Sí? Esto es lo que nos habló la palabra. La próxima, si es que quieren que se lleve, pues empieza a tocar al personaje central del libro de los Hechos, el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver muchas cosas relacionadas con el Espíritu Santo que nos van a dar claridad de cómo hacían las cosas ellos y cómo las traemos ahora en nuestro tiempo. Cómo se sigue moviendo el Espíritu Santo, ya no en la iglesia primitiva, sino casi en la iglesia de los últimos días. Pero ustedes decidan, vamos a hablar con el pastor porque sí es cierto, la temporada de lluvias está fuerte y pues casi nadie puede ver. Pero yo sigo haciéndolo, o sea, yo le voy a seguir. Pues nosotros también no queremos que se cierre, pero... Gracias, Padre, por tu palabra, que nos permite, Señor, pues tener conocimiento de lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos. Hoy, Señor, nuevamente volvemos a poner en tus manos los tiempos que se han estado manejando, Padre, en los que tú nos has permitido, pues, interpretar tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo sea, Señor, el que nos diga cómo quieres tú que nosotros hagamos las cosas. Señor, nuevamente nos ponemos en tus manos. Señor, hoy tú decides. Tú decides. Nosotros obedeceremos, Padre, lo que tú decides. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias y del Espíritu Santo. Amén. Amén.